Me llamo Andrés. Tenía 9 años cuando todo cambió. Recuerdo que esa noche esperé a papá más de lo normal. Mamá no decía nada, solo caminaba de un lado a otro por la sala, mirando el teléfono con desesperación. Yo no entendía qué pasaba, pero algo dentro de mí se sentía frío. Horas después, llegó la noticia. Un infarto. Así, de golpe. Sin avisar. El hombre que me enseñó a lanzar una pelota, que me llevaba en los hombros, que me hacía reír con sus voces tontas, ya no iba a volver nunca más. No supe cómo reaccionar. Me quedé sentado en el suelo de mi habitación, abrazando el oso de peluche que me regaló cuando cumplí 6. Pensé que al día siguiente él iba a entrar como siempre, con su café en la mano y su risa fuerte. Pero no. El silencio ocupó su lugar. Ese fue el día en que, aunque mi corazón siguió latiendo, algo dentro de mí se apagó para siempre. Los días después del entierro fueron como un sueño raro del que no podía despertar. La casa seguía siendo la misma, las mismas paredes, los mismos muebles, las mismas fotos colgadas. Pero el aire ya no era igual. Se sentía denso, espeso, como si el dolor se hubiera instalado en cada rincón y lo llenara todo con su sombra. Mamá se volvió una estatua. No hablaba mucho, no me miraba, apenas comía. Pasaba las horas sentada en el sofá con la televisión encendida, pero sin verla realmente. Su mirada estaba siempre perdida en un punto que yo no alcanzaba a entender, como si en su mente todavía lo estuviera esperando. Como si no pudiera aceptar que él ya no iba a cruzar esa puerta. Yo intentaba acercarme. A veces me sentaba a su lado, sin decir nada, esperando que me abrazara o al menos me tomara de la mano. Pero no lo hacía. Nunca. Me levantaba y se iba a su cuarto. Cerraba la puerta. Y me dejaba allí, con el corazón encogido y los ojos llenos de preguntas que no me atrevía a hacer. Las noches eran peores. Me acostaba temprano, no porque tuviera sueño, sino porque no tenía a quien hablarle. En la oscuridad de mi cuarto, pensaba en papá. En su voz. En cómo me peinaba antes de ir al colegio, en cómo me leía cuentos aunque ya me los sabía de memoria. A veces, me levantaba y caminaba hasta la puerta de su habitación, solo para quedarme allí, con la mano apoyada en la madera. Como si pudiera sentirlo al otro lado. Pero mamá ya no era la misma. Había dejado de ser mi refugio. Era como si su dolor la hubiera vaciado por dentro, y no quedara nada de la mujer que me abrazaba cuando tenía miedo o me curaba las rodillas con besos. Un día, sin saber por qué, me encontré limpiando su taza de café y poniéndola en la mesa, justo como hacía papá. Tal vez, en el fondo, pensaba que si hacía lo que él hacía, ella volvería a mirarme. Pero ni siquiera notó el gesto. Ni una palabra. Ni una sonrisa. Solo se levantó, tomó su abrigo y salió de casa, sin decir a dónde iba ni cuándo volvería. Así empezaron los silencios. Silencios largos. Dolorosos. Que hablaban más que 1000 gritos. El tipo de silencio que te hace sentir invisible. Como si fueras un mueble más en la casa. A veces pensaba que estaba enojada conmigo. Que de alguna manera yo tenía la culpa de que papá ya no estuviera. O que quizás, si yo no existiera, ella sufriría menos. No lo decía, pero se sentía. Se sentía en su forma de pasar de largo, en cómo cerraba la puerta cuando yo entraba, en la manera en que ya no me llamaba por mi nombre, si es que me hablaba. Y así pasaron semanas. Semanas en las que dejé de ser su hijo, para convertirme en un extraño más dentro de su casa. Y lo peor de todo, es que yo seguía esperando que me abrazara. Aunque fuera una sola vez. Aunque fuera en silencio. Solo para saber que todavía me amaba. Pero ese abrazo nunca llegó. Una tarde cualquiera, cuando ya me había acostumbrado al silencio y la ausencia, escuché el timbre de la puerta. Estaba en mi habitación, jugando con lo poco que me quedaba de ánimo. No era un juego real, solo movía unas piezas de Lego, sin intención, sin forma. Solo para hacer algo con las manos mientras trataba de no pensar. Escuché la puerta abrirse. La voz de mamá, y otra voz. Una que no conocía. Grave, pausada, demasiado cómoda para alguien que apenas acababa de entrar. Me asomé por el pasillo, con cuidado, sin hacer ruido. Y ahí estaba él. Un hombre alto, con una barba descuidada,
una chaqueta de cuero y un perfume fuerte que inundó la sala en segundos. Se reía. Mamá también. No como reía con papá, esta risa era más artificial. Más nerviosa. Más forzada. Como si quisiera parecer feliz delante de él. ¿Quién es ese? Pregunté desde la esquina. Ella se volteó, incómoda, como si se hubiera olvidado de que yo vivía allí. Es un amigo, Andrés. Anda, saluda. Hola, dije bajito, sin acercarme. El hombre me miró y levantó una ceja. No dijo nada. Solo me evaluó de arriba abajo como si fuera parte del mobiliario, algo incómodo, algo que no esperaba encontrar. Después de eso, empezó a venir seguido. Al principio, solo los fines de semana. Luego, entre semana también. Traía cervezas, comida para mamá, flores. A mí, nada. Ni una palabra. Ni una pregunta. Yo pasaba por su lado y era como si fuera invisible. A veces, incluso me cerraba la puerta del baño en la cara. Como si la casa fuera suya. Como si yo fuera el intruso. Empezó a quedarse a dormir. Primero en el sofá. Después en la habitación de mamá. Un día, al volver del colegio, noté que el marco con la foto de papá ya no estaba sobre la cómoda. En su lugar, había una vela aromática y un cenicero. Nadie dijo nada. Nadie me pidió permiso. Simplemente lo borraron. Ese fue el primer golpe. El segundo llegó cuando dejó de importarle si yo estaba presente. Se paseaba por la casa en ropa interior, cambiaba de canal sin preguntarme, usaba mis vasos, comía mi cereal. Un día incluso usó mi toalla y la dejó tirada en el suelo. Le dije a mamá. Esperaba que lo hablara con él. Que pusiera límites. Que me defendiera. Pero solo me respondió con un: Andrés, por favor, no empieces. Él está ayudándome mucho. No seas egoísta. Egoísta. Yo, el niño de 9 años que solo quería tener un espacio en su propia casa, era egoísta. Ahí empecé a entender. A darme cuenta de que algo había cambiado para siempre. Mamá ya no estaba de luto, estaba rehaciendo su vida. Pero en esa nueva vida, no parecía haber lugar para mí. Empezaron los pequeños castigos por cosas sin sentido. Si dejaba la mochila tirada, se molestaba. Si no saludaba al señor, me regañaba. Si me encerraba en mi cuarto, me decía que estaba siendo raro, que él se sentía incómodo conmigo. Pero nadie pensaba en cómo me sentía yo. Nadie preguntaba si yo me sentía cómodo con él. Y lo peor, era que yo no odiaba al hombre. Solo me sentía desplazado. Como si su llegada hubiera hecho que mamá me viera como un estorbo, como una parte del pasado que quería enterrar junto a papá. Y cada vez que él llegaba, con su perfume invasivo y su risa falsa, sentía que la casa se volvía menos mía. Cada vez que él se sentaba en el sillón de papá, algo dentro de mí se rompía. Y cada vez que mamá le servía el desayuno con esa sonrisa que ya no tenía para mí, yo desaparecía un poco más. Hasta que un día, dejé de esperar que todo volviera a ser como antes. Porque entendí que ya no lo sería. Era un jueves cualquiera, pero lo recuerdo como si fuera un segundo antes del fin del mundo. Ese día, todo se sentía más raro de lo normal. Desde que llegué del colegio, noté que la casa estaba extrañamente ordenada. Las cortinas estaban abiertas, el piso recién trapeado, y olía a ambientador, de esos nuevos que mamá nunca usaba cuando papá estaba vivo. Había algo distinto en el aire, como cuando uno presiente que algo malo está por pasar, aunque no sepa qué. Entré a mi habitación, y en la cama había una maleta. Mi maleta. Una que casi nunca usaba, solo cuando íbamos a casa de la abuela durante las vacaciones. Estaba abierta, con algo de mi ropa doblada adentro. Al principio pensé que íbamos a salir, o que mamá quería que me quedara unos días fuera. Pero no entendía por qué no me lo había dicho antes. Fui a buscarla. La encontré en la cocina, sirviendo café, para él. El hombre ya estaba sentado a la mesa, en mi silla. Esa silla que papá ocupaba cada mañana mientras leía el periódico. Esa silla que antes me hacía sentir cerca de él, como si todavía lo cuidara desde allí. ¿Mamá? Pregunté, sin entender. Ella ni siquiera me miró. Dio un sorbo a su taza y suspiró, como si le doliera más a ella que a mí. Andrés, escúchame.
No quiero que malinterpretes esto, empezó, con ese tono que usan los adultos cuando saben que están a punto de hacer algo cruel, pero quieren parecer justificados. ¿Qué pasa? ¿Por qué está mi ropa en la maleta? Pregunté, con la garganta cerrándoseme. El hombre bajó la taza, cruzó los brazos y me miró como si estuviera cansado de verme. Como si yo fuera un problema del que ya habían hablado muchas veces. Te vas a ir a casa de tu abuela, dijo mamá, sin rodeos. Por un tiempo. Necesito espacio. Estamos comenzando una nueva etapa. Una nueva etapa. Yo no sabía qué significaba eso exactamente, pero sonaba como una puerta cerrándose. Como un capítulo que se terminaba, y yo no estaba incluido en el siguiente. ¿Por un tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pregunté, intentando que no se notara que estaba a punto de llorar. Lo que sea necesario, dijo ella, y fue la primera vez que me miró, pero sus ojos ya no eran los mismos. No había ternura. No había culpa. Solo determinación. Como si ya lo hubiera decidido hacía tiempo. Me senté en el suelo, al lado de la puerta de la cocina. No porque quisiera hacer un drama. No porque quisiera manipularla. Sino porque mis piernas ya no me sostenían. ¿Te estorbo? Pregunté. Mi voz salió baja, rota. Ella no respondió. Miró al hombre. Él la miró a ella. Un intercambio silencioso que decía todo sin decir nada. Y ese silencio fue la respuesta. Me levanté, regresé a mi cuarto, y empecé a guardar el resto de mis cosas con las manos temblando. No sabía qué llevar. No sabía cuánto tiempo me iba. No sabía si eso era un castigo, una decisión definitiva, o si simplemente me estaban abandonando. Pero en ese momento, entendí que el hogar donde había crecido ya no era mío. Minutos después, mamá entró con un billete arrugado y me lo puso en el bolsillo. Para el taxi, dijo. ¿No me vas a acompañar? Estoy ocupada. Ya llamé a tu abuela. Te está esperando. Yo no tenía palabras. No tenía fuerzas para pelear, ni para gritar, ni siquiera para preguntar por qué. Solo tomé la maleta, abrí la puerta y salí. Ella no me abrazó. No me deseó suerte. No me dijo que me cuidara. Ni siquiera me dijo adiós. Y mientras caminaba hacia la calle, con la maleta golpeando mi pierna y las lágrimas bajándome por la cara, sentí que me convertía en un fantasma. En alguien que había dejado de existir para la persona que me dio la vida. Ese fue el día en que entendí que no todos los que te dan la vida, te quieren verla vivir contigo. Ese fue el día en que supe que, para mi madre, ya no había lugar para mí. La calle estaba mojada. No porque lloviera en ese momento, sino porque había llovido poco antes, como si el cielo hubiera llorado por mí cuando nadie más lo hizo. Llevaba la maleta en una mano y en la otra, el billete arrugado que mamá me había dado. Caminaba lento. No quería llegar rápido a ninguna parte. No tenía a dónde volver. Y aunque la casa de mi abuela era el destino, en ese momento no era más que una palabra lejana, un punto en el mapa que no podía reemplazar lo que acababa de perder. El taxista me miró raro cuando subí. ¿Solo, campeón? Preguntó. Solo. Esa palabra me sonó como un eco gigante en la cabeza. Solo. Sí, eso era ahora. Solo. Le di la dirección con voz temblorosa y me senté en silencio, mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba como una película muda. Las luces de los autos, los semáforos, los rostros que cruzaban la calle. Todos seguían con sus vidas. Y yo iba con una maleta medio llena y un corazón que pesaba más que cualquier equipaje. Mientras el taxi avanzaba, pensaba en todo lo que había dejado atrás. Mi habitación, con los dibujos pegados en la pared. Mi cama, que todavía tenía el olor de papá. Mis libros, mis juguetes, mi vida. Todo se había quedado en una casa donde ya no era bienvenido. Me preguntaba si mamá estaría mirando por la ventana, si se arrepentiría, si en algún momento saldría corriendo a buscarme. Pero no lo hizo. No apareció. Y entonces pensé en mi abuela. Ella era diferente. No era una mujer de muchas palabras, pero tenía esa forma de hablar con los ojos, de entender sin que uno dijera nada. Siempre que íbamos a visitarla, me preparaba chocolate caliente aunque hiciera calor. Me dejaba dormir en su cama. Me peinaba el cabello con cuidado,
como si cada hebra fuera sagrada. Recordé una vez, cuando tenía 5 años, que me caí jugando en su jardín. Me raspé la rodilla y lloré como si el mundo se fuera a acabar. Mamá solo me dijo ya pasó, sin mucho interés. Pero mi abuela me levantó, me limpió la herida con agua tibia y luego me cantó una canción suave al oído, como si pudiera curarme desde adentro. Esa imagen me sostuvo durante el camino. Su voz, sus manos, su casa, con ese olor a canela y madera vieja. Era lo único que me quedaba. Lo único que todavía sentía como hogar. El taxi se detuvo frente a su edificio. Era de noche ya, y las luces del pasillo brillaban con ese color amarillo que solo se ve en casas que todavía guardan cariño. Pagué con el billete que mamá me dio. El taxista me ayudó con la maleta. No dijo nada más. Solo me dio una mirada, una mezcla entre lástima y respeto. Como si entendiera que yo estaba haciendo algo que no debería hacer un niño, irse solo. Toqué el timbre. Una vez. 2 veces. Y entonces la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Mi abuela. Con su bata de siempre, sus pantuflas suaves y esa cara que, al verme, se llenó de sorpresa primero, y luego de una tristeza tan profunda, que no necesitó decir una sola palabra. Abuela, susurré, porque no podía hablar más fuerte. Ella no preguntó. No dijo ¿qué haces aquí? Ni ¿por qué estás solo? No pidió explicaciones ni buscó culpables. Solo abrió los brazos. Y yo corrí hacia ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré de verdad. Lloré como un niño. Lloré por mi papá, por mi mamá, por la casa que ya no era mía, por la soledad, por el miedo, y también por ese abrazo que al fin llegaba, tibio, firme, eterno. Ella me apretó contra su pecho, me acarició el cabello, y dijo solo una cosa. Tranquilo, mi amor. Ya estás en casa. Y por primera vez en semanas, creí que tal vez, no todo estaba perdido. Esa noche dormí como hacía mucho no dormía. No porque el colchón fuera más blando, ni porque la almohada tuviera algo mágico. Fue porque, por primera vez en semanas, me sentí seguro. Arropado. En un lugar donde nadie me iba a echar, ni ignorar, ni cambiar por alguien más. La abuela me había preparado una cama en su cuarto. Dijo que podía dormir allí todo el tiempo que quisiera, hasta que te vuelvan las ganas de dormir solo, me dijo con una sonrisa. Esa frase me hizo sentir algo que no sentía desde que papá se fue, que alguien todavía se preocupaba por lo que yo quería, no solo por lo que convenía a los adultos. Me preparó una taza de leche con canela, me trajo un pijama limpio, y luego, con ese cuidado que solo las abuelas tienen, me peinó con los dedos y me tapó hasta el cuello. Aquí no tienes que hacerte el fuerte, Andrés, me dijo antes de apagar la luz. Aquí puedes llorar, hablar o no decir nada. Todo está bien. Y lloré. En silencio, con el rostro hundido en la almohada. Pero esta vez no fue de tristeza. Fue de alivio. Los días siguientes fueron como un lento amanecer. Al principio, me costaba hablar. Despertaba desorientado, esperando escuchar los pasos de mamá o el ruido de aquel hombre en la cocina. Pero en vez de eso, me recibía el sonido del agua hirviendo en la tetera, el aroma de pan recién tostado y el silbido suave de mi abuela tarareando canciones viejas mientras barría el pasillo. No me preguntó nada durante los primeros días. No quiso saber detalles. No forzó las palabras. Me dejó sanar como se sana un hueso roto, en silencio, con paciencia y sin presiones. Solo me miraba a veces desde la cocina, con sus ojos grandes, profundos, llenos de un amor que no pedía explicaciones. Poco a poco, empecé a hablar. Primero, sobre cosas pequeñas, que me gustaban las galletas que hacía, que el árbol del patio tenía una rama perfecta para trepar, que su radio viejo sonaba como si tuviera vida propia. Después, llegó lo difícil. Una tarde, mientras me ayudaba a ordenar la ropa, le dije, «Mamá ya no me quiere». Ella no se sorprendió. No me corrigió. No dijo «claro que te quiere», como hacen muchos adultos para evitar el dolor. Solo se sentó a mi lado, me abrazó fuerte, y dijo, «Tú mereces ser querido todos los días. No a ratos. No cuando les conviene». Y esas palabras se me quedaron grabadas como una semilla. Con el tiempo, me enseñó a hacer pan. Me dejó cuidar sus plantas.
Me compró una libreta nueva y me dijo que podía escribir lo que sintiera, sin mostrarlo si no quería. Empecé a dibujar también, casas, estrellas, una bicicleta, y muchas veces, a mi papá. No hablábamos de mamá. No porque fuera un tema prohibido, sino porque mi abuela entendía que algunas heridas necesitan respirar antes de tocarse. Pero una noche, cuando ya llevábamos casi un mes juntos, me senté con ella en el porche, bajo el cielo estrellado, y le pregunté, ¿por qué mamá ya no me quiere? Ella no se apresuró en responder. Miró las estrellas como buscando las palabras. Y luego, con una voz suave pero firme, dijo, tu mamá está rota por dentro, hijo. A veces, cuando las personas están rotas, se olvidan de cuidar lo que tienen cerca. No es que no te quiera, es que no sabe cómo quererte. Y eso no es culpa tuya. Eso nunca será culpa tuya. Lloré otra vez, pero diferente. Ya no era un llanto de abandono. Era un llanto de comprensión. De dejar salir todo lo que había estado guardando como un secreto vergonzoso. Y esa noche, entendí algo que nadie me había dicho hasta entonces, que hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos sanar. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en rutinas. Volví al colegio. Mi abuela me acompañaba cada mañana hasta la esquina, me daba un beso en la frente, y me decía, recuerda quién eres. Eres amado. No importa lo que digan los demás. Y esa frase me servía de escudo. De armadura. Como si pudiera sostenerme solo con esas palabras, aun en los días en que el mundo parecía demasiado grande. Con el tiempo, empecé a reír de nuevo. A correr. A soñar. A volver a ser niño. Porque en casa de mi abuela, encontré lo que creía haber perdido. Un lugar donde podía existir. Un lugar donde podía hablar sin miedo. Un lugar donde no tenía que merecer el amor. Un lugar donde por fin volví a sentirme en casa. Era un sábado tranquilo, uno de esos en los que el sol entra por las ventanas sin pedir permiso y la vida parece en paz. Yo estaba en el patio trasero, regando las plantas de mi abuela. Me había encariñado con ellas, como si al cuidarlas también cuidara una parte rota de mí. Había una flor en especial, una margarita blanca, que crecía más rápido que las demás. La llamaba Esperanza, porque había brotado justo el día en que me animé a sonreír sin sentirme culpable. Mi abuela estaba dentro, horneando pan, y en el ambiente flotaba ese aroma que solo existe en casas llenas de amor. Todo parecía bien, hasta que alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves, con pausa entre cada uno. No era el cartero. No era un vecino. No era nadie que viniera con prisas o urgencias. Era alguien que dudaba. Alguien que no estaba seguro si debía estar allí. Andrés, dijo mi abuela, asomándose al patio. Ven un momento. Fui sin pensar. La puerta principal estaba entreabierta, y al acercarme, la vi. Mi madre. Ahí estaba, parada en la entrada, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero sí había pasado, y mucho. Su ropa era diferente. Iba maquillada, arreglada, como si viniera de algún sitio elegante. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Ya no era dura ni fría, era otra cosa. Como si hubiera pasado por dentro de una tormenta. Me quedé quieto. Ni un paso adelante, ni uno atrás. Ella sonrió, pero su sonrisa no tenía alegría. Era más bien un intento de construir un puente que ya se había quemado. Hola, Andrés. No supe qué decir. La garganta se me cerró, el corazón me golpeó el pecho como si buscara escaparse. ¿Qué haces aquí? Pregunté, no con rabia, sino con una mezcla de miedo y desconcierto. Ella miró a mi abuela, luego a mí. Y bajó la mirada. He estado pensando mucho. Sé que han pasado semanas. Que me fui de una forma horrible. Pero quiero hablar contigo. Con los dos, si me lo permiten. Mi abuela no dijo nada. Cruzó los brazos. Pero no se apartó. Sabía que esto me tocaba a mí. ¿Por qué ahora? Pregunté. No era una acusación. Era una pregunta de verdad. Mi madre suspiró. Porque creí que había hecho lo correcto. Pensé que estaba eligiendo lo mejor para mí, pero me di cuenta que en el proceso, te fallé. Y no dejo de pensar en eso. Cada noche. Me acuerdo de tu cara,
de cómo te fuiste, y me duele. Me duele más de lo que puedo explicar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran las mismas de antes. No era dolor puro. Era confusión. Era el choque entre la parte de mí que todavía la extrañaba, y la parte que había aprendido a vivir sin ella. ¿Quieres que vuelva a casa?, pregunté, con voz bajita. Ella no respondió de inmediato. Se mordió el labio, como si no estuviera segura de merecer siquiera esa pregunta. Quiero que sepas que lo lamento, dijo al fin. Y sí, me encantaría que volvieras conmigo. Pero también entiendo si no quieres. No estoy aquí a imponer nada. Solo, necesitaba decirte que te amo. Que me equivoqué. Y que, si algún día decides perdonarme, estaré esperándote. Mi abuela me puso una mano en el hombro. Firme. Silenciosa. Presente. Y yo, solo dije, necesito tiempo. Ella asintió. No insistió. No lloró. Solo me miró una última vez y susurró. Estás muy grande. Y muy valiente. Gracias por escucharme. Y se fue. Ese día no hablamos mucho. La casa estaba tranquila, pero en el aire había algo distinto. No era tristeza. Tampoco alivio. Era ese silencio que queda cuando un pasado que creía cerrado, vuelve a tocar la puerta. Me senté junto a Esperanza, la flor que había regado cada día. Y por primera vez, entendí por qué la llamé así. Porque la esperanza no significa olvidar el dolor. Significa que, a pesar de todo, uno todavía puede elegir. Y yo todavía estaba eligiendo. Después de la visita inesperada de mamá, el silencio se apoderó de la casa, pero no era un silencio vacío, sino uno lleno de pensamientos que no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Por las noches, mientras mi abuela dormía en la habitación de al lado, yo miraba el techo y me preguntaba, ¿cómo puede alguien que me lastimó tanto decir que me ama? ¿Es posible que quiera cambiar? ¿Y si vuelvo a confiar y me lastiman otra vez? A veces soñaba con papá. Lo veía sonreír, jugando conmigo en el parque, diciéndome que todo estaría bien. En esos sueños, la tristeza se hacía pequeña y la esperanza grande. Mi abuela me encontraba despierto muchas veces y sin decir una palabra, se sentaba a mi lado, me tomaba la mano y me hacía sentir que no estaba solo. Sin presionarme, me enseñó que las heridas llevan tiempo para sanar y que está bien tener miedo. Día a día, empecé a escribir en mi libreta, mis dudas, mis miedos, mis sueños. Cada palabra era un paso hacia entenderme a mí mismo. El perdón no parecía un camino recto, ni simple, pero sentía que era una puerta que algún día podría abrir. Pasaron semanas y mamá volvió a llamar. Esta vez no vino sola. Trajo una carta de papá que había encontrado entre sus cosas. En ella, papá hablaba de su amor por mí, y también de sus esperanzas para que, pase lo que pase, nunca perdiera la fe en la familia. Ese día, mamá y yo hablamos de nuevo, con la abuela cerca, como un puente seguro entre los dos. No fue fácil. Hubo lágrimas, palabras sin terminar y silencios que dolían. Pero también hubo pequeños pasos, una disculpa sincera, un te extraño tembloroso, y una promesa de intentarlo de nuevo, sin prisas ni condiciones. Entendí que nadie es perfecto, que los errores no borran el amor, y que a veces el amor es justo eso, intentar, caerse, levantarse y seguir caminando juntos, aunque el camino sea difícil. Hoy, mucho tiempo después, sigo viviendo con mi abuela, pero ahora también mamá está en mi vida, poco a poco. No todo es fácil, pero aprendí que el amor verdadero es paciente y valiente. Con mamá no siempre estamos de acuerdo, pero nos esforzamos por escucharnos. Con la abuela, tengo un refugio seguro que nunca me falta. He aprendido que las raíces me sostienen, que el hogar es más que una casa, y que tener alas significa ser libre para perdonar, para amar y para crecer. Papá siempre estará conmigo en cada recuerdo y en cada latido. Y gracias a él, y a quienes me aman de verdad, sé que puedo enfrentar el mundo con esperanza. Esta es mi historia, una historia de dolor y amor, de pérdida y renacer, y sobre todo, de un niño que encontró su lugar en el mundo, no porque nadie más lo quiso, sino porque él aprendió a quererse a sí mismo. Aunque el camino estuvo lleno de heridas y despedidas, aprendí que el verdadero hogar no es solo un lugar, sino el amor que nos sostiene en los momentos más oscuros, y que, aunque a veces las personas que amamos se alejen o se equivoquen,
siempre podemos encontrar en nosotros mismos la fuerza para perdonar, sanar y abrir las puertas a la esperanza de un nuevo comienzo. Al final, entendí que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero es el que nos levanta cuando todo parece perdido, el que nos da raíces para crecer y alas para seguir soñando.